Hola y bienvenidos una vez más. Esto es Samblers. Hoy les presentamos Movimiento Magisterial, México 1958. 12 de abril de 1958, Ciudad de México. Más precisos, comenzaría un 17 de abril, una de las mayores manifestaciones, o por lo menos una de las más reconocidas en México, conocida como el Movimiento Magisterial. Este movimiento comenzaría con una manifestación, siendo esta dada en una de las votaciones presidenciales del mismo año. Bien, si este movimiento tuvo un carácter amplio y extenso, mencionaremos las principales causas. Y es que, en resumen, esta manifestación, este movimiento, fue una huelga. ¿Pero huelga por qué? Efectivamente, esta huelga fue realizada por los maestros en la Ciudad de México debido a la reducción de su sueldo, viéndose en ese entonces reducida en un 35%, debido a otras causas, a un movimiento que se había hecho una organización del sindicato conocida como el CNT. Su sindicato se había creado en la época del presidente Lázaro Cárdenas con la intención de hacer ciertas restricciones en cuanto al sindicato de varios trabajadores, en los que esto se incluiría los maestros, dadas ciertas circunstancias y obligaciones que debían cumplir. Entre las siguientes, algunas eran: el principal cometido de la CNTE era que existieran relaciones fluidas entre la Secretaría de Educación Pública y los maestros, siendo así que este sindicato, según los miembros del movimiento, no ejercía una verdadera labor reivindicada y se limitaba a alinearse con el gobierno de ese turno, siendo así que a partir de ese momento los maestros tenían prohibido afiliarse a otro tipo de sindicato, siendo obligados a formar parte del CNT y a su vez de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Siendo las anteriores las principales causas por las que se inició este movimiento magisterial. Ya con las causas puestas en la mesa, ahora queremos decir qué es lo que pedían. Bueno, como mencionamos al inicio, todo esto en resumen se debe a la reducción de su paga, ya que más o menos en el año de 1930 para adelante su paga se había reducido en un 15%, lo cual para 1958 había sido reducido en un 35%, esto causando la inconformidad de muchos maestros, y a su vez que irían formando tanto así que se haría un movimiento en todo el país. Pero no solo eso, sino que incluso mismos estudiantes se unirán a estas manifestaciones para pedir las exigencias, entre las cuales podemos mencionar, siendo las peticiones especificadas por la situación, solicitaban al gobierno un aumento de sueldo de hasta 1,200 pesos, pidiendo así revisar anualmente conforme al alza de sus precios. Por otra parte, también exigían poder jubilarse llevando así 30 años de servicio profesional, y a su vez mantener en su pensión el mismo sueldo que hubieran recibido ese año, así como cubrir a familiares. Pedían democratizar condiciones para la mejora de su nivel profesional y la elección de representantes. Siendo así, se debe entender que la democracia en sus escuelas no era algo conocido. Es que en el CNT se vio desplegado después de ciertos movimientos en los que incluso dentro de la organización estuvieron acomplejados e inconformes, se desplegó la MRM, también conocido como Movimiento Revolucionario Magisterial. Este estaría encabezado por Otón Salazar y Iván, quien sería el que encabezaría el principal movimiento de la manifestación, y esto a su vez causaría mucha violencia por parte del gobierno, siendo este su primera reacción ante estos dos problemas, mandando equipos policíacos a detener e incluso arrestar a muchos de la manifestación, en las cuales se dieron muchas personas heridas y muchos otros detenidos. Esto se repetía una y otra vez, en las cuales siempre pasó exactamente lo mismo. Mandaban policías a manifestaciones, quedaban personas heridas, hasta que llegó un momento en que varios miembros del MRM fueron arrestados y detenidos en prisión. Finalmente, Ruiz Cárdenas, uno de los representantes del CNT, accedería
a cumplir cada una de sus demandas. Y, dato curioso, tengo que mencionar que esto sería un 15 de mayo, también conocido como el Día del Maestro. Entre las demandas estaría el cumplir con la paga justa, que para ese entonces, si no me equivoco, eran 1.200 pesos. Hacer que su seguro social aplicara para varios familiares y a su vez que al momento de jubilarse su paga fuera conforme al último pago que se le había hecho en ese año. Y bien, ante la respuesta del gobierno de hacer ataques policíacos a los movimientos que se hacían, esta no sería bien recibida por el país, siendo así casi una obligación de ellos haber accedido a las peticiones. Razones que causarían inconformidad en el país sería que debido a la baja de muchos maestros en bases de inconformidad, causaría un gran nivel de analfabetismo y más aún un problema fue que el mismo Ruiz Cortines intentaría evitar esto haciendo marchas a favor del analfabetismo para intentar prevenirlo, pero que obviamente no funcionaron. Llegamos al plato fuerte, y es que, ¿qué tiene que ver esto con la justicia social? Bueno, empecemos por lo principal. ¿Qué es la justicia social? La justicia social es simplemente darle a cada quien lo que merece, así como la palabra lo dice. Pero con esto nos referimos a darle justicia. ¿En qué sentido? Bueno, si bien algo que tiene que ver este tema es que a los maestros se les redujo ciertos derechos o simplemente se les quitaron simplemente por el hecho de serlos, por lo que este movimiento, la justicia social, trata de igualitarlos, darles los mismos derechos y las mismas oportunidades que a los demás. En eso consiste la justicia social, y en este tema tuvo mucho que ver, ya que este mismo descontento se causó por lo mismo, por el hecho de quitarles o tratarles de hacer menos a maestros, a servidores sociales que cumplen con su trabajo diario. Lamentablemente es una situación que se sigue repitiendo, supongo que de menos magnitud, pero se sigue repitiendo hoy en día, por lo cual se sigue cumpliendo una injusticia social que debería ser resuelta. Ahora bien, yo creo que este tema es muy importante, ya que debemos de luchar por los derechos no solo nuestros, sino de las demás personas, tal y como lo hicieron en este entonces. Finalmente, este movimiento magistral terminaría, supongo que con un final feliz para los que lo cuentan. Sin embargo, tengo que decir, este tipo de movimientos sigue ocurriendo hoy en día. Pero algo bueno que saldría de este sería un movimiento de sindicato que apoyaría en un mejor futuro. Ahora bien, muchas gracias por ver este video y vuelvan para la próxima.